Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los bendigo a ustedes, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Es un gran gozo querer compartir la palabra del Señor en este hermoso día, que nos da el gran privilegio de darnos la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Quiero que sepan que Cristo los ama. Yo los amo también mucho. Y lo único que les puedo decir es de que procuremos ver cómo estamos delante del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Y el que esté bien, pues va a ir con el Señor. Al que está buscando de corazón sincero, el que no está jugando al cristianismo, porque cualquiera puede decir yo soy cristiano, pero te emborrachas, te vas a los burdeles, te prostituyes, y todos piensan de que con decir yo creo en Dios vamos a ser salvos, o con decir voy a la iglesia y estoy salvo. No, lamentablemente no es así. Pero les tengo que decir la verdad, porque Cristo murió por hablar la verdad y por cumplir los mandatos y estatutos del Dios Padre Todopoderoso, que Él no se jactó. Él dijo que venía para cumplir la palabra, y fue lo que dejó hecho para que nosotros lo sigamos. Verifiquemos nuestras vidas. En realidad somos cristianos. No tenemos que tener odio con nadie, no podemos tener enemigos con nadie, no podemos tener indiferencias uno con el otro, porque todos somos creación de Dios. Aunque a ti te digan, aunque a ti te miren humilde, pero la humildad no se lleva por fuera, sino que se lleva por dentro. Y solamente esto te lo digo en el nombre de Jesús, exhortándole en el amor de Cristo. Y me voy a ir al libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Voy a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, te doy la honra, la gloria, la alabanza, Padre Santo. Te doy gracias por el aire que estoy respirando. Te doy gracias por la oportunidad que nos das un día más para verificar si estamos bien delante de su presencia.
Señor amado, te suplico que sea usted el que tome el control de esta predicación. Espíritu Santo, te pido que me ayudes, porque como hombre yo no puedo hacer nada sin tu revelación de tu palabra. Padre amado, necesito que seas tú el que hables a través de mí, como lo has hecho con tus servidores en todos los tiempos. Señor amado, te suplico que tomes el control de mi mente, de mis ojos, de mi alma y de mi corazón y de mis impulsos. Señor amado, te suplico que toda oposición de Satanás y los demonios sean cancelados en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora vengo reprendiendo y cancelando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo demonio mentiroso en el nombre de Jesús. Se ha cancelado toda oposición de Satanás y todo lo que quiera hacer en esta predicación, que no se le haga. En el nombre de Jesús, y te pido, Padre amado, por los oyentes que están en este momento viendo y escuchando al mismo tiempo esta palabra, Señor amado, que los ministres con tu Santo Espíritu y que les hables a través de mí, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, a usted sea toda la honra, la gloria y la alabanza, porque usted es el único bueno, y de ahí no hay nadie que sea bueno. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, cancelo y reprendo todo demonio que venga a perturbar nuestras almas, nuestro corazón y nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El profeta Samuel fue uno de los profetas muy respetados en el pueblo judaico o judío. Aquí vamos a leer algo que me inquieta conforme a la palabra del Señor y conforme a lo que el Espíritu Santo me ha enseñado a entender esta palabra. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ok, aquí menciona, aparte de Samuel, a Elí. Elí era uno de los sacerdotes, en el cual él vio crecer al joven Samuel. Desde pequeño lo entregó, que fue su madre Ana, en la cual la madre de Samuel lloraba porque era estéril, y le prometió que si tuviese un niño que lo iba a dar directamente para el Señor, y lo cumplió, lo fue a dejar. Y según lo que me habla es de que ¿cómo se llama? El sacerdote Elí ya estaba muy viejo, entonces estaban ministrando los hijos de ellos, en el cual la palabra me enseña de que estaban haciendo cosas desagradables ante el Señor. Entonces el Señor eligió a Samuel porque lo vio que era grato lo que hacía ante Dios. Lo respetaba, lo amaba. La palabra no lo dice, pero el Espíritu de Dios es el que le hace entender de qué manera estaba caminando el profeta Samuel, el joven Samuel, en esta escritura, porque todavía era un joven, en el cual el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, aquí
no era de que no había visión porque Jehová no lo ordenaba. Simplemente los que estaban ministrando el altar es un punto muy importante en el cual cuando ministra a alguien que está en pecado no hay visión. ¿Por qué? Porque el pecado está en el que está en el altar. Entonces por eso escaseaba, dice la palabra del Señor. Entonces vino y vio mucho más mejor a Samuel que al propio sacerdote Elí, en el cual voy a seguir viendo la palabra y escúchela. Y dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Aquí me relata, no significa que el sacerdote Elí estaba ciego, no, sino que aquí el Espíritu Santo me hace entender de que el sacerdote Elí se le oscurecieron los ojos espirituales. Tenemos ojos naturales, pero también tenemos ojos espirituales, en el cual los ojos de Elí se oscurecían porque no podía ver el pecado más allá. ¿Por qué? Porque él no quería corregir a los hijos que estaban haciendo mal ante la presencia del Señor. Y dice la palabra siguiéndola, y dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara viene representando al Espíritu de Dios. Y dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Le hizo una pregunta y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, y vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí está algo que muchas veces nos habla a nosotros. La palabra no era solo para Samuel, es para todos nosotros. El joven Samuel estaba en el templo, ministraba a Dios, se quedaba en el templo, pero aún no conocía la voz de Dios. Pero esa pregunta vino a mi corazón: ¿y cómo? ¿Por qué? Pero no fue mi corazón, sino que sé que el Espíritu de Dios le hace cuestionar estas preguntas en el corazón de uno. ¿Por qué no? Todavía no había conocido la voz de Dios. Esto significa algo que tanto para mi vida como para la vida de mis hermanos, y también para los que dicen que son cristianos y no han hecho un compromiso con Cristo,
no son cristianos, simplemente son, se le puede decir, porque mi vecino, porque mi esposa es cristiana, yo voy a ser cristiano. No funciona de esa manera. El punto es de que aquí me hace entender algo, que por más que estemos en el culto, que por más que estemos en los servicios, pero muchas veces nos pasa como Samuel, que aún todavía no conocemos la voz de Dios. Y cómo es de que hay muchos, me tomo en cuenta, ¿para qué voy a estar mintiendo? Yo predico la palabra y si no escucho la voz de Dios a través de mi corazón, hay quienes que lo escuchan audiblemente, que tienen el gran privilegio de escuchar la voz de Dios. Hay a otros que Dios le habla directamente a nuestro corazón. Hay a otros que nos habla a través de sueños. Pero quiero que sepan de que los sueños, no todos los sueños son de Dios. Por eso dice la palabra que hay que escudriñar los sueños. Pero hay parte de que Dios habla a través de los sueños y se cumplen. En el cual muchas veces nosotros, como seguidores de Cristo, cuando hay un tal soñador, como dice la palabra, de que si dicen vamos a adorarle a ídolos extraños y diciendo yo soy profeta del Dios Altísimo, ten cuidado, porque Dios prohíbe todas estas cosas. Entonces ahí no puede uno, o un soñador, no puede uno decir vamos, porque eso le agrada a Dios. Si no tienes conocimiento de la palabra, rápido lo vas a ir a hacer. Pero es necesario entender y conocer a Dios, como Samuel. Entonces viene algo a mi corazón. Así como tú dices, yo soy pastor, pero si nunca has escuchado la voz de Dios, estás viviendo de apariencias. O puedes decir que tienes tal ministerio, pero si no te dedicas a conocer la palabra de Dios, o sea, a conocer cómo Dios habla, la verdad es de que no estamos viendo si estamos haciendo bien las cosas ante Dios. Entonces el joven Samuel, él estaba en el templo, pero escuchen y voy a volver a leerla. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, y vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Por qué no le había sido revelada? Porque la palabra es revelada. El trabajo de quien revela la palabra se llama Espíritu Santo de Dios. Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli. Pero aquí hay un punto de que entonces entendió Eli que Jehová llamó al joven. Pero aquí está hablando que entendió Eli. El sacerdote entendió que él estaba hablando a Samuel. El sacerdote entendió, él dice que entendió, pero el quien da el entendimiento, y yo lo he comprobado con mi persona, es de que uno no entiende hasta que no tenga uno la comunión con el Espíritu Santo. Entonces aquí, el quien le hizo entender a Elí fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos revela y nos hace entender la palabra de Dios. Porque si tú lees la Biblia,
estás leyendo literatura y no estás leyendo la palabra de Dios espiritualmente como se debe. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo. Siguiendo la palabra, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñará ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe. El pecado significa iniquidad. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En pocas palabras, y él no los ha corregido, los ha dejado. Quiero que sepan algo que es muy interesante y muy peligroso para nuestras almas. El punto es de que podemos ser ministros del Señor terrenalmente, estar como Elí, aparentar ser siervos de Dios, pero en realidad un fallo podemos irnos al infierno. Debemos de tener cuidado en esto. Todos los que están en el altar, yo estoy de acuerdo y yo no me opongo a lo que dice la palabra de Dios. Yo soy imperfecto. He tenido caídas, pero me he arrepentido y el Señor me ha levantado nuevamente. ¿Saben una cosa que debemos de entender? El Evangelio no es para crear fama. El Evangelio no es para sentirnos mejor que los demás. No. Si tú estás y tienes a un vecino, aunque sea satánico, pero si eres cristiano verdadero, Satanás no te puede tocar, al menos que el Señor lo permita. Pero ese hombre o esa mujer que está practicando tales cosas, o es un idólatra. Pero hay muchas veces que tenemos miedo para hablar la palabra de Dios. Pero si verdaderamente el Señor es nuestro escudo, debemos de hablarles a ellos a dónde van a ir y que al final va a ser el camino que el día que mueran terrenalmente, al infierno, si no arreglan y aceptan a Cristo. Les voy a decir de que Elí contempló las cosas que hacían sus hijos, no los corrigió, no les estorbó, dice la palabra. Entonces Jehová de los ejércitos no solo estaba en contra de los hijos, sino que también de Elí, que era el padre de los hijos que habían tenido ya el puesto de sacerdotes. Y Samuel no viene de la tribu de Leví. Elí sí. Samuel fue alguien que una madre angustiada clamó deseando tener un hijo.
y lo ofreció, y Dios le concedió esa petición, y él lo dejó. Entonces vemos de que Samuel fue el que tomó el mando del altar de Dios para ministrar. Y aquí vamos a seguir la palabra. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, o si te haga, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando tratamos de caminar en integridad ante el Señor no deja avergonzado a su siervo. Este fue el fin de Elí y de sus hijos, porque ahí me da una gran lección de que el sacerdote Elí encubrió el pecado, y así como tú que encubres el pecado de tus ovejas, según que son ovejas, tu pastor que estás a cargo de la grey del Señor para apacentarlas, y tú sabes, si tú toleras el adulterio, la fornicación, lascivias, las lujurias, el pecado, esa es la palabra, el pecado, y tú no dejas que el otro siervo llegue a hablar, tú estás muerto delante de Jehová, así como Elí. Así como Elí puedes estar si encubres el pecado de alguien, si no lo llamas a que se arrepienta y que deje de estar pecando y deje de estar haciendo lo que está haciendo. Porque si no, se oscurecerán tus ojos espirituales como Elí, y no podrás ver, y no podrás tener ese privilegio de tener esa voz pasible, esa voz de amor, para una voz de ira y de enojo contra ti. Yo prefiero la voz del príncipe de paz y hacer las cosas bien. Bueno, hermanos y amigos, aquí no se trata de decir yo soy cristiano, no. ¿Quién es cristiano? El que vive la palabra. ¿Quién es el que es verdadero cristiano? Solo tú y el Señor lo saben. El hombre puede equivocarse, pero Dios no se equivoca. Y yo te quiero exhortar y te quiero dar ánimos a que luchemos
por la salvación de nuestra alma, y que nos humillemos diariamente ante Dios y ser sinceros con Él. No ser mentirosos, no ser hipócritas, no tener una doble vida. Hermanos, ha sido un gran gozo haber compartido la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero de que hayan entendido esta palabra del Señor. Examinémonos y pidámosle al Señor que nos vayamos con el Señor en el rapto, porque está muy pronto. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Y ha sido un gran gozo haber compartido esta palabra. Bendiciones.